Buenos días a todos. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Estamos aquí nuevamente reunidos un domingo más, pero no porque sea otro domingo significa que no sea importante. Realmente estamos muy contentos por todo lo que está haciendo el Señor y hoy es un domingo también muy importante porque concluimos la serie de historia de Navidad. Queremos darles la bienvenida a todos los que se conectan y que nos están escuchando. Nosotros comenzamos primero que nada orando, poniendo en manos de Dios todo lo que hacemos, sabiendo que todo esto es por Él y para Él. A Él sea la gloria para siempre. Y también tenemos un tiempo de alabanza, de adoración en el que exaltamos su nombre en alto e incluso nosotros somos grandemente bendecidos al estar recordando su grandeza, al estar recordando lo que ha hecho. Mientras nosotros recordamos todo esto, también trae esperanza, paz a nuestros corazones. Y es muy bueno que estemos atentos también a lo que estamos cantando. Y después de eso tendremos el tiempo de mensaje, que es la conclusión. Esta sería la tercera semana de la historia de Navidad. Les damos la bienvenida a todos. Y por qué no, antes de empezar, como dije ahorita, ponemos en manos de Dios este tiempo. Oramos y que el Señor tome el completo control de todo lo que hagamos el día de hoy. Que todo esto sea para su gloria, porque de verdad, lo mejor que podemos hacer es entregar todas nuestras áreas de la vida, todo lo que hacemos, todo lo que somos, a aquel que es digno y que tiene el poder y autoridad para hacer lo imposible. Amén. Así que oremos. Señor, te damos gracias por este domingo tan especial. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos en tu nombre, Dios. Porque tu gracia y tu misericordia nos transformaron. Yo te pido, Señor, que realmente el tiempo que tengamos ahorita no sea por costumbre, no sea por religiosidad, que no sea para hacernos como a que nosotros nos sintamos bien nada más, Señor, y que sea como para calmar la conciencia, Dios, sino que realmente sea con un corazón abierto, con un corazón sincero, sediento y hambriento por ti, Señor. Y si alguno de nosotros no está sediento, te pido que el día de hoy tú traigas esa hambre y sed por ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que el agua que tú das, Señor, sacia la sed y nunca más tendremos sed. Jamás tendremos sed. Tú dijiste que tú eres el agua viva y el pan de vida, Señor. Y sabemos, Señor, que si estamos contigo lo tenemos todo. Estos tiempos han sido difíciles, estos tiempos han sido complicados, Señor. Pero sabemos que agarrados de tu mano, no importa la noticia, Señor, estaremos de pie, andando, avanzando, porque tú nos sostienes, Señor. Yo te pido, Señor, que de verdad puedas traer paz y esperanza a nuestros corazones mientras escuchamos estos mensajes, Señor, estas canciones, y que no se trate de nosotros, Señor, todo este tiempo, sino que se trate de ti, Señor. Exáltate, Cordero de Dios, exáltate, Jesucristo, glorifícate y Espíritu Santo, obra y manifiéstate en los corazones de cada uno de nosotros. Acércanos más y más al Rey. Espíritu Santo, acércanos más y disipa todo pensamiento que va en contra de tu palabra, que va en contra de la verdad. Espíritu Santo, acércanos más a Cristo. Ayúdanos a ser más conscientes y dejar también de estar enfocados en lo horizontal, sino que estemos enfocados en lo vertical, Señor. Enfocados en tu reino y en tu gloria, Señor, y en la vida eterna. Y que todo lo que sucede en esta tierra, Señor, que realmente lo veamos como es. Estamos de paso. Que no querramos, Señor, como si tuviéramos maletas de viaje, que no querramos abrir las maletas y hacer morada aquí, sino que tengamos bien presente que estamos de paso, Señor, que no bajemos las maletas, que sigamos nuestro camino enfocados en la eternidad, Señor. Trae esperanza y paz y consuelo, Señor, mediante la revelación que tú vayas dando acerca de tu gran obra maravillosa, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar.
profunda oscuridad, yace en un pesebre luz que alumbrará. El perdido la verá y encontrará el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes decir aleluya? Aleluya, nuestro Dios, su promesa Él cumplió. Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo. Jesucristo el Señor, con nosotros habitó, vida eterna ofreció al más vil pecador. Una ofrenda sin igual se vino a dar, Padre eterno, consejero, Dios de paz. Cordero sin principio ni final, por la humanidad se vino a entregar. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! Nuestro Dios, su promesa cumplió. Nacido el Salvador, la esperanza del mundo. Jesucristo el Señor, con nosotros habitó, vida eterna ofreció al más vil pecador. Vamos a cantar esto con entendimiento, un himno. Un himno se escuchó, nació el Hijo de Dios, nació el Hijo de Dios, de carne se vistió. Vimos la salvación. Un himno se escuchó. Nació el Hijo de Dios, de carne se vistió. Vimos la salvación. Gloria al Hijo de David. Su reino no tenga fin. El gobierno y poder están bajo sus pies, están bajo sus pies. Aleluya, aleluya, nuestro Dios, su promesa Él cumplió. Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo. Jesucristo el Señor, con nosotros habitó, vida eterna ofreció al más vil pecador. Aleluya, nuestro Dios, su promesa Él cumplió. Ha nacido el Salvador, la esperanza del mundo. Jesucristo el Señor, con nosotros habitó, vida eterna ofreció
nacido el Salvador, la esperanza del mundo, Jesucristo el Señor, con nosotros habitó, vida eterna ofreció al más vil pecador. Así es, gracias Señor. Gracias porque tú nos das esperanza, Señor, cuando no lo merecíamos. Tú diste a tu Hijo por nosotros, Señor. Por eso te damos gloria, por eso te exaltamos y te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Vas a decir gloria, en lo alto, gloria, en lo alto, gloria.
exaltamos, porque entendemos lo hermoso de esta historia de redención, Señor. Entendemos que la esperanza vino de ti, Señor, y no se encuentra en nosotros. Por eso te glorificamos el día de hoy. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor, y al Rey de los cielos humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. El pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Santo Mesías, el Verbo manado. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, cantad jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Al Dios bondadoso, gloria en las alturas. Venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Venid, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Venid, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a Cristo el Señor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado, hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin.
lo anuncian. Oh, noche divina nación del Salvador. Una última vez. Hoy adorar los ángeles lo anuncian. Oh, noche divina nación, el Salvador. Oh, noche, oh, noche divina hizo el Señor. Gracias, Señor. Muy bien. Pues buenos días a todos nuevamente. Esperemos que se encuentren muy bien en sus casas. Te paso esto. Y bueno, pues antes de pasar a la palabra, como siempre, tenemos algunos anuncios. Y antes de entrar a los anuncios, queremos felicitar a Andrea Gutiérrez, a Kika, a Mami Kika, que cumplió años el viernes 18 de diciembre. Muchas felicidades. Le damos muchas gracias a Dios por tu vida. Tú eres parte fundamental de esta iglesia y le damos muchas gracias a Dios por tu vida, por el amor que tú manifiestas a los demás y aprendemos muchísimo de ti. Le damos muchas gracias a Dios por tu vida, te bendecimos en el nombre de Jesús, a ti, a tu familia, y oramos porque el Señor haga su obra perfecta y maravillosa en ti. Amén, amén. Amén, te amamos. Muy bien. Y bueno, para pasar a los anuncios, vamos a pasar a los anuncios. El primer anuncio es, bueno, como siempre lo hacemos, oramos por las ofrendas y por los diezmos, por los trabajos, las economías de los hogares. Y la verdad es que para mí es un gusto poder estar orando esto por cada familia. No solo de los que se congregan, sino también los que se están conectando. Yo oro porque nunca falte el pan sobre la mesa, que todo lo que necesitan, siempre el Señor lo supla. Pero por encima de todas las cosas, yo anhelo que cada uno de nosotros encontremos en Jesucristo la plenitud que solo Él puede dar. A veces creemos que necesitamos muchas cosas y creemos que nos falta tanto, pero en realidad a veces nos encontramos en que son caprichos, que son a veces hasta niñerías, ¿no? Que el carro nuevo y que esto y lo otro, y nos estamos afanando por cosas tan vanas y pasajeras. Y mi anhelo por cada uno de nosotros es, primero que nada, que seamos plenos y satisfechos en Jesús y nos demos cuenta que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No importa qué tipo de rines tengamos en el carro, no importa qué tipo de motor suene. Cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo y todo lo demás se vuelve realmente insignificante. Pero como quiera oramos y somos realistas en que tenemos necesidades hoy en día. Tenemos necesidades de vestimenta, de comida, de poder dar cosas especiales a nuestras esposas, a los esposos, a los hijos. Entonces yo quiero orar y bendecir tu trabajo. Y si no tienes trabajo, también voy a orar para que el Señor supla y que dé dirección y que termines dándole gracias a Dios. Así que oramos, aquí están las cuentas bancarias. Sabemos que para algunos es complicado, así que después nos podemos poner de acuerdo para que entregues los diezmos y ofrendas que ahorita vamos a mencionar para que son utilizadas. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu completo cuidado, Dios, por nosotros. Yo quiero bendecir a cada casa, a cada hogar aquí representado, Señor. A todos esos padres de familia, Señor, que trabajan arduamente.
para mantener el hogar. Oro, Señor, por cada madre soltera también, Señor, que está luchando, Señor, por darle educación a sus hijos, que está luchando por suplir las necesidades de la casa, Dios. Yo te pido que seas con ellas, que no las olvides, Señor. Y te pido que levantes a la iglesia, Señor, a hacer su función de bendecir a aquellos que están en necesidad. Pero sobre todo quiero pedirte, Señor, que tú suplas el sustento en cada familia. Que no falte el trabajo, Señor, que no falte el pan sobre la mesa, que no falte todo lo necesario, Señor, para subsistir. Sabemos que tú has sido tan bueno con nosotros y tú nos guardas, Señor, también de todo mal y de toda tentación, y también nos guardas, Señor, de la escasez y todo, Señor. Sabemos que si tú, como dices en tu palabra, si vemos a los pajarillos que nunca les falta nada, que tú las alimentas, cuánto más a nosotros, tus hijos, Señor. Que haya esa convicción, Señor, en cada uno de nosotros, que no haya preocupaciones por el día de mañana, sino que nos ocupemos en tu reino y en tu nombre y en conocerte, Señor. Que esa sea nuestra ocupación mientras vemos cómo tú vas supliendo todas nuestras necesidades y los anhelos de nuestros corazones. Yo bendigo cada economía de cada hogar, Señor. Multiplica, Dios, las alacenas, multiplica, Señor, los ingresos. Pero que no sea para un fin de avaricia, de soberbia, Señor, sino para que sean corazones agradecidos y que asimismo también se vuelva mucho más grande la generosidad, Señor. Que piensen en el prójimo, que pensemos en el que tenemos al lado y no nada más en nosotros, sobre todo en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y pues el siguiente anuncio es el de Pasión por la Ciudad. Y ya esta semana, con el favor de Dios, el día 23, que cae en miércoles, vamos a ir a repartir la ropa. Gracias a todos por los que estuvieron donando ropa. Hasta hay ropa que tenía todavía las etiquetas y todo. Gracias, muchas gracias. Es súper importante que lo que regalemos esté en muy buen estado. Y gracias porque todos ustedes lo hicieron así. Anhelamos bendecir a gente. El frío se está viniendo fuerte. Y lo que queremos hacer es que el día de mañana, lunes, nos reunamos a ya hacer las bolsas, a separar como paquetes, por así decirlo, para que no esté nada más la ropa así desbalagada, sino que ya tengamos paquetes definidos para diferentes edades. Y la verdad es de que ocupamos muchas manos. Ahorita nos estamos reuniendo en una bodega en Chapultepec, Avenida Chapultepec. Si no sabes dónde está entre Revolución y Garzazada, cerca de Morones Prieto. Como quiera puedo pasarles la ubicación. Pero si estás interesado en ayudar, tanto mañana como el miércoles, o puedes un día y el otro no pasa nada, pero mándanos un mensaje a Karen y a mí, que el día de mañana nos estaremos reuniendo para hacer todas esas bolsas y luego ya el miércoles irlas a repartir efectivamente, ¿no? Entonces mándanos un mensaje y muchas gracias nuevamente a todos los que estuvieron apoyando. Y el siguiente anuncio, como siempre tenemos la librería Legado, que es donde Dios puso en nuestros corazones de poder tener recursos sanos, de bendición, que sean recursos que puedan edificar a nuestro conocimiento, pero no nada más eso, sino que sean cosas que impacten a nuestro corazón. Así que si tú estás buscando algún libro, acércate con nosotros y te podemos recomendar algunos libros, o si ya estás buscando alguno en específico, también acércate con nosotros y te lo podemos conseguir. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Así que vamos a continuar con la serie de la historia de Navidad. ¿Me quedo aquí o me muevo al centro? Muy bien. Muy bien. Pues déjenme arreglo esto. Estamos, como ya saben, pichamos, cachamos, bateamos. Pero todo lo hacemos para el Señor. Muy bien. Ahí tú me vas diciendo. Excelente. Pues como estuvimos viendo las semanas, la antepasada y la pasada, estuvimos hablando sobre ¿qué? Sobre la historia de Navidad. Esta maravillosa y tremenda historia, y que nos damos cuenta que va mucho más allá de lo que pensábamos acerca de la Navidad. Yo creo que todos nosotros hemos sido grandemente bendecidos
Yo creo que Dios nos ha revelado y nos ha mostrado cosas que no sabíamos, como lo que estuvimos viendo acerca de la promesa, ¿no? Que era la promesa de un Salvador, una persona que vendría a reinar para siempre. Estuvimos viendo las promesas de cómo nacería, y en el Antiguo Testamento todas estas profecías eran precisas. No son cosas como hoy en día, como que de repente uno dice que es un disque profeta y dice, lo que Dios puso en tu corazón lo va a hacer. Y pueden ser muchas cosas, ¿no? Y de repente pues sí sucede cosas así, pero no necesariamente porque fueran profetas. Vemos en la palabra que eran profecías específicas, incomparables, que no se podían replicar, ¿sí? Eran promesas que solamente podían suceder por obra divina, como el hecho de que naciera un bebé que no fuera concebido por padre y madre, solamente fue por María, y por obra del Espíritu Santo concibió, ¿sí? Eso fue un milagro sobrenatural, y eso fue profetizado hace mucho, mucho tiempo. También que sería un niño, aquel que se le llamaría el príncipe de paz, admirable consejero, Padre eterno. Tantas cosas, ¿no? Que vendría del linaje de David, que nacería en Belén. Entonces fueron como, y a mí me gusta verlo como de dos formas, una como un rompecabezas que se fue armando, y luego vimos la imagen de Jesucristo. Cuando tú estás armando un rompecabezas, para aquellos que les gusta, si pones una pieza, no le entiendes nada al rompecabezas. Luego pones otra por acá, en otro lado, y todavía no entiendes el rompecabezas, y luego vas acomodando piezas, y entonces empiezas ya a ver el cuadro o la imagen completa, pero hasta que pones la última pieza, contemplas a la perfección todo el paisaje. ¿A poco no? Lo mismo sucedió con Jesucristo. Desde Génesis 3 fue profetizada la venida del Salvador. Pero como mencionaba desde la promesa, y también lo mencionaba en otras ocasiones, esa promesa que fue dada desde Génesis 3 fue como un silbido apacible, como un leve sonido, que poco a poco, pasando los años y con las profecías que se estaban dando, fue cobrando fuerza y potencia, y ese que fue un silbido apacible se convirtió en un gran estruendo de victoria que se cumplió en Jesucristo. Y entonces, la semana pasada vimos el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo. Vimos cómo esas profecías que fueron dadas, que eran imposibles de igualar, que eran imposibles de imitar, todas, cada una de ellas se cumplió perfectamente y cabalmente en Jesucristo. Veíamos cómo vino Jesús, cómo fue encarnado, y todas estas cosas maravillosas que si no las viste, métete ahí. Si quieres, después de ver este mensaje, ve la de la semana antepasada de la promesa y el cumplimiento. Y el día de hoy hablaremos acerca del propósito, de por qué tuvo que venir Jesucristo, por qué tuvo que suceder todo de la manera en la que lo hizo, por qué tuvo que ser de esta forma, ¿sí? Pero antes de comenzar, yo quiero recordar que la Navidad trata del mejor regalo que toda la humanidad podría recibir jamás. Este tiempo de regalos, este tiempo de luces, de decoración, va mucho más allá de este simbolismo o de las cosas que ponemos y hacemos, y las reuniones familiares y con amigos y demás, que es muy bello, muy bonito. Pero quiero recordar que la historia de Navidad, que viene de la palabra nacimiento, es mucho más elevado, y es el mejor regalo que la historia de la humanidad ha recibido jamás, que toda la humanidad ha podido recibir jamás. Quiero que tengamos eso en mente. Y vemos en las Escrituras el proceso de Cristo, el proceso de Jesús. Hablamos y vemos en la palabra sobre su encarnación, que desde antes de la fundación del mundo ya Él, primero que nada, Él ya había sido destinado. Y veíamos también que cuando Jesús nace, no significa que Jesús comenzó a existir. Jesucristo ya estaba en la Trinidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban por la eternidad
conviviendo, siendo plenos en sí mismo. Pero luego Jesucristo, por plan divino, decide venir en forma de hombre, se reviste de carne y hueso para un plan redentor divino. Pero no quiere decir que a partir de ese momento Jesús comenzó a existir. Él ya existía. Lo tremendo es que este Dios ilimitado, este Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, se haya vestido de humanidad y ahora porta un cuerpo físico, y así se quedó para siempre. Y vemos ese proceso de encarnación y la vida de Jesús, y luego cómo muere en la cruz, cómo resucita y luego asciende al cielo. ¿Y por qué tuvo que hacer todo esto Jesús? ¿Por qué no simplemente desde el cielo nos pudo haber perdonado sin tener que haberse molestado hasta la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo haber sido de que, oye, pues allá desde lejos donde está, indulto el perdón, hace cuenta? ¿Por qué tuvo que tomarse esa tremenda molestia de venir, de ponerse un cuerpo, quedarse así para siempre, y luego no solo ponerse el cuerpo, no solo encarnarse, sino morir? Y de la forma en que murió. ¿Por qué? Bueno, antes que nada, yo quiero contestarte esto y decirte esto. Primero que nada, Él no tenía que hacer todo lo que hizo. Debemos entender que Él no tenía por qué hacerlo, no estaba obligado a hacer esas cosas. Él no estaba obligado a venir y sufrir y pagar el precio que tenía que pagarse por nuestra redención, por nuestra reconciliación y restauración. Él no tenía que hacer nada de eso. Lo hizo por su propia voluntad y por ese amor tremendo que tiene. Yo quiero decirte, y a lo mejor muchos no te van a decir esto en mensajes, pero Él simplemente pudo habernos mandado al infierno a todos nosotros y Él hubiera seguido siendo justo y bueno y lleno de amor. No contradice nada esto, pero si Él hubiera emitido juicio por nuestros pecados, como digo, Él sería completamente justo y seguiría siendo completamente bueno, y yo quiero recalcar eso. Él no tenía que hacer nada de lo que hizo. Todo lo que hizo lo hizo por amor incondicional. Y ahorita iremos viendo que no hay nada que Él ganó en el sentido de que nosotros podíamos darle. ¿Qué podíamos ofrecerle nosotros a Él para convencerlo en que viniera a salvar? No es como que Dios dijo, yo veo a Chuy y me conviene que yo lo salve. Si no lo salvo, todo va a ser catastrófico. No, porque Él en sí mismo ya es glorioso, no le falta nada, es autosuficiente, es autoexistente. Y cuando comprendemos esas cosas, comprendemos aún más el amor de Dios, en que no recibió nada de nuestra parte, o no podía recibir nada de nuestra parte como para convencerlo en que viniera. Todo fue por amor. Repite esa palabra ahí en donde estás, amor. Muy bien. Y entonces, habiendo entendido eso y habiendo comprendido que no tenía que haber venido, ahora, ¿qué propósito tuvo la encarnación de Jesucristo? Porque estuvimos viendo en el cumplimiento que Jesucristo vino y nació, y vimos la forma en que nació de una virgen, en donde nació, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿qué propósito tuvo esta encarnación de Jesucristo? Y primero que nada quiero decirte que muchos aceptamos con agrado el hecho de que Dios es amor, ¿verdad? Decimos, Dios es amor, y muchos lo dicen, muchos lo repiten. Y esto es completamente cierto, es verdad. Pero olvidamos que también ese Dios de amor es perfectamente santo. Es completamente diferente a todo lo demás. Él es completamente puro, perfecto, santo, separado del mal, separado del pecado, etc. Él es santo. De hecho, esta palabra santo me vuelve loco porque no hay nada que lo pueda describir en su totalidad. Simplemente Él es superior y por encima, separado, santo. Este Dios de amor también es perfectamente santo. Entonces, imagínate ese dilema. Imagínate ese dilema. Un Dios que es justo,
pero también que quiere derramar su misericordia a la humanidad. ¿Cómo podía Él conciliar la justicia y el amor? ¿Cómo podía Dios conciliar la justicia y el amor de Dios para salvar al pecador? ¿Cómo podía suceder esto? Porque si Él es justo, si Él es verdaderamente justo, Él no podía pasar por alto el pecado. Si Él lo pasara por alto, sería como un juez injusto. Imagínate esto. Imagínate que alguien comete algo contra ti, que fue una injusticia, y estás ahí en la corte, y está el juez, y estás tú como el que fue ofendido, y está el agresor, y luego el juez dice nada más así de que no pasa nada, perdonado, y tú te quedas como que, ¿qué onda? ¿Qué onda con la justicia? Este juez es corrupto, injusto. Dios no podía hacer eso así, de esta forma. Dios no podía pasar por alto el pecado. Por lo tanto, escúchame muy bien, para resolver el gran problema del pecado y sin pasar por alto su justicia, Él envió a alguien de valor eterno, de valor infinito, para que pagara nuestra deuda. Y volviendo a esta imagen de la corte, en la que comúnmente siempre nos ponemos y nos identificamos así como que está el juez, yo soy el ofendido y está el agresor. Bueno, yo quiero decirte que en realidad el que está en el banquillo de los acusados eres tú. Éramos tú y yo. Deja de poner a un lado de que pretextos y excusas y de que no, es que él es más malo que yo. No. Todos nosotros nacemos con un problema que es la naturaleza de pecado que nos lleva y nos conduce a pecar. Y nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? No nos volvemos pecadores porque cometamos pecados, sino al revés. Nosotros cometemos pecados porque somos pecadores por naturaleza. Y eso significaba la muerte. La palabra dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Había condena para todos nosotros. Y Dios, en su justicia, y como decía, Él seguiría siendo completamente justo al dictaminar y decir muerte. Tú, pecador, mereces la muerte, en sentenciarnos con la muerte. Pero para conciliar su justicia y su amor, hizo algo sorprendente. Hizo algo que jamás en la historia de toda la eternidad podrá replicarse, podrá compararse. Como dije, Él envió a alguien de valor eterno. Y ahorita lo estaremos viendo, pero en este cuadro de la corte y del juez y el acusado, como te digo, tú y yo somos el que está en el banquillo de los acusados, pero oh, qué tremendo mensaje. En que este juez dice, sí, tú que cometiste pecados, mereces la muerte. Va en contra de mi santidad, va en contra del plan de perfección, va en contra del plan original y todo, y mereces la muerte. Y sentencia la muerte y te dice, mereces la muerte. Pero ¿sabes qué sucede en la siguiente escena? Este juez, vestido en gloria y majestad, decide despojarse de esa vestimenta, se baja de esa posición de juez, no deja de ser juez, pero se baja de esa silla, ponle tú, y se pone en tu lugar, te dice, ponte atrás de mí, haz de cuenta, y se pone en nuestro lugar y recibe la condena por nosotros. Él mismo sentencia y él mismo se condena a sí mismo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo no reaccionar de una manera en la que digas, ¡ay! O sea, ¿cómo no decir, qué loco, qué impresionante aquel juez que decidió ponerse en esa banquilla de acusado? Y ahora, ¿por qué tuvo que encarnarse? ¿Por qué tuvo que suceder así? ¿Por qué no, como decíamos? ¿Por qué no simplemente desde lejos y donde estaba decir perdonado? ¿Por qué? Porque no podía pasar por alto su justicia. Entonces lo que hizo y lo que tuvo que suceder es que tenemos que entender que Dios no podía representar a la humanidad.
Dios mismo no podía representar a la humanidad. Él tuvo que enviar a alguien de valor eterno para que pagara por nuestra deuda, pero Dios mismo no podía representar a la humanidad. Un hombre sí podía representar a la humanidad. Un ser humano podía ser la representación de la humanidad ante Dios. Otra cosa también es que Dios no puede morir. Dios no puede morir, un hombre sí puede morir. Y vemos en la palabra que Romanos 6:23, como dije ahorita, dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces, para que alguien pudiera morir, tenía que ser un hombre. Tenía que tener un cuerpo para que pagara con la muerte. Tenía que tener un cuerpo para ser golpeado, traspasado, escupido, mutilado, para que recibiera azotes y finalmente para que muriera. Y se cumpliera lo que dice, la paga del pecado es muerte. Jesucristo tuvo que tomar un cuerpo y encarnarse para que fuera posible el hecho de que pudiera morir en su lado humano. Tuvo que hacerse este acto sin palabras, en que este Dios, estando en su gloria, rodeado de adoración de millares y millares de ángeles, haya decidido venir a la tierra y de estar en su trono, de sentarse en medio de pecadores en sillas hechas por manos de hombres de madera, imperfectas, sentarse en el pasto, sentarse en la suciedad y estar rodeado de pecadores en lugar de estar rodeado de millares y millares de ángeles y adoración y todo. Qué tremendo que haya decidido venir a encarnarse y sentarse a comer a la mesa con nosotros, compartir el pan y luego decir, yo soy el pan, que el que come de mí jamás tendrá hambre y sed, será saciado. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida y mi sangre también la tienes que beber. El que no come y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Porque está haciendo una representación del sacrificio que iba a dar y hacer. Y todo aquel que reciba a Jesucristo será salvo. Qué tremendo, piénsalo, que Él haya decidido hacer posible el hecho de que pudiera ser golpeado, traspasado, mutilado, azotado, hasta escupido, que tuviera una barba para que la pudieran jalar y pelos para que también lo pudieran jalar y finalmente que lo pudieran matar para cumplir la palabra que dice, la paga del pecado es muerte. Y ahora, ya vimos por qué Él tuvo que encarnarse. Tenía que tener un cuerpo. Y tenía que representar fielmente a la humanidad. Dios mismo no podía en sí representar a la humanidad. Un hombre sí podía hacerlo, pero no podía ser cualquier hombre. No podía ser cualquier hombre. Y ahora, ¿qué propósito tuvo también la vida de Jesús? Porque si nos ponemos a pensar, ¿por qué no murió Jesús de bebé? ¿Por qué no murió de chiquito? Si el plan era morir, ¿por qué no lo crucificaron desde chiquito? ¿Por qué tuvo que vivir 33 años? ¿Por qué estuvo aquí en la tierra 33 años? La gran mayoría sabe y dice que Jesús vino al mundo a morir por nosotros para pagar por nuestros pecados. Y como estamos diciendo, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Sabes por qué? Porque el nacimiento o la encarnación no fue el fin del plan divino. Fue parte de un proceso perfecto. El nacimiento fue parte de un proceso perfecto y la muerte también era parte de un plan, del plan y parte del proceso perfecto de Dios. Pero Jesús tenía que vivir, tenía que estar aquí en la tierra. Y primero quiero ponerte en perspectiva de la clase de Dios empático que tenemos. Antes de seguir contestando esta pregunta, quiero que entendamos la clase de Dios tan empático que tenemos. Dice Hebreos 4:15. Si estás anotando, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas,
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Me encanta este pasaje porque vemos que Jesucristo estuvo aquí 33 años, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Fue tentado, pero nunca pecó. Y esto a mí me da esperanza y me encanta saberlo porque es alguien que nos entiende. Como dice ahí en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesucristo se hizo hombre y vivió y nos entiende y nos podemos relacionar con Él. Él nos entiende, Él entiende las debilidades que tenemos como seres humanos. Es alguien que nos entiende, pero no solo se compadece, sino quiere enseñarnos y ayudarnos a vivir una vida de santidad y libre de pecado. Él lo cumplió y Él quiere enseñarnos en cómo podemos nosotros poco a poco ir viviendo esa vida perfecta. Sabemos que jamás podremos vivir una vida perfecta, pero yo sé que el día de mañana seré mejor que lo que fui ayer. Iré creciendo en santidad, iré creciendo en esta semejanza, en parecerme más a mi amado Señor Jesucristo. Y Él quiere enseñarte. Y Él vino al mundo, vivió, y se compadece de nosotros, pero no te quiere dejar así. No te quiere dejar igual, quiere cambiar. Y ahora, ¿por qué? Nuevamente, y seguimos contestando, ¿por qué tuvo que vivir? ¿Cuál fue el propósito de que viviera Jesús, la vida de Jesús? Jesús tuvo que crecer y vivir para cumplir la ley de Dios a la perfección y ser encontrado justo por sus obras. Él tuvo que vivir para que... Él tuvo que vivir la vida, mira, escucha muy bien esto. Él tuvo que vivir la vida que nosotros no podíamos vivir para luego atribuírnosla a nosotros en la cruz. Él tuvo que ser una buena representación de la humanidad. Él tuvo que ser un hombre que como nosotros fue tentado, pero jamás pecó. Y vivió una vida perfecta y cumplió fielmente a la perfección la ley de Dios. Para que luego en la cruz del Calvario nos imputara y nos atribuyera su obra a todos nosotros los que creemos en Él. Tenía que ser un acto representante para todos nosotros, puesto de otra forma. No podía ser alguien que solo nos representara en la muerte, sino que también nos debía representar en la vida, en una vida perfecta. Nos debía representar con su vida perfecta y decir, yo he vivido, yo sí he cumplido. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! Aprendimos que en Génesis 3, que por el pecado de Adán, ¿sí?, el pecado entró al mundo y la depravación y la corrupción de toda la humanidad comenzó. Lo vemos en Génesis 3. Todos nacemos con esa naturaleza caída de pecado. Por la desobediencia de Adán fuimos todos que constituidos pecadores y merecemos la muerte. Pero, como vemos ahí en Romanos 5:19, por la obediencia de uno, por la obediencia de Jesucristo, todo aquel que ponga su fe en Él será constituido justo. Amén. Y a lo mejor tú dices, pues David, yo he conocido gente muy buena que también pudieran haberme representado, ¿no? Yo conozco a fulanito, es un pan de Dios, ¿no? Siempre digo eso de que el cuadro así de la abuelita, ay, mi hijito, y te agarrando los cachetes. Eres tan bueno, eres un pan de Dios, tú ya te ganaste el cielo, ¿no? Pero la verdad es que no. Nadie podía ganarse el cielo. Nadie de nosotros podemos ganarnos el cielo por nuestras obras. La palabra nos dice en Santiago 2:10, porque cualquiera, escucha bien esto, está tremendo, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falta en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir
esto es que por un solo pecado ya ha sido condenado completamente, reprobado, ¿sí? Como si hubieras cometido falta en toda la ley. Entonces, escúcheme bien, ni el Papa, ni María, ni los apóstoles, ni los santos son aptos representantes para nuestra salvación. No hay nadie, ni mi abuelita, ni mi esposa, nadie podía representarnos. Es incongruente querer ponerlos a ellos como nuestros mediadores. Y es incongruente querer orar y pedirles a ellos por perdón para nuestros pecados. Todos ellos son hombres falibles y no aptos para el problema abismal que teníamos de reconciliarnos con el Dios Santo. Porque ninguno de los que mencioné es perfecto. Aunque Karen lo parezca, no es perfecta y ella no me puede representar. Mi esposa. No hay nadie que pudiera representarnos, no hay nadie que pudiera ser un apto representante o mediador para nosotros. Pero Jesucristo, escúchame, Jesucristo, el Mesías, que sí vivió en obediencia perfecta, nos podía atribuir su vida a nosotros. Él sí pudo atribuirnos su vida, Él sí pudo ser ese representante y nuestra fe debe estar en Él. No en los santos, ni María ni el Papa, y veíamos que, y quiero recalcar, volver a decir, no es que yo menosprecie, ¿sí? Porque veíamos, María era una mujer ejemplar y me encanta, y hay algo que se llama el Magnificat de María, que es como una oración y adoración de María cuando viene a decirle de que vendría a través de ella el Salvador. Y María era alguien que conocía las Escrituras aquí y aquí, las entendía completamente y decía, gracias a Dios mi Salvador, ¿cómo es posible que me haya elegido para que a través de mí viniera la salvación? Ella reconocía que necesitaba a un Salvador, porque ella no era perfecta. Y decía, de ahora en adelante me llamarán bienaventurada, dichosa. No porque ella fuera un punto y aparte de la humanidad, sino porque dijo, la gracia fue derramada a mí. ¿Cómo es posible que a través de mí viniera la promesa que fue dada a nuestros padres? Que Abraham lo dijo y ella reconocía y entendía las Escrituras y decía, gracias a Dios, mi Salvador. Ella misma dijo y lo declaró, yo también necesito ser salvada porque yo también estoy condenada por el pecado. Ella no podía representarte, ella no puede representarte, pero Jesucristo sí. Jesucristo sí. ¿Por qué? Porque vivió la vida perfecta, cumplió a la perfección la ley de Dios. Y ahora, no solamente podía cumplirla y ya, sino que tuvo que morir en la cruz. Tuvo que morir. ¿Y por qué tuvo que morir? ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Jesús? Vamos a Romanos 3. En Romanos 3, 24 al 26, quiero leerte esto. Romanos 3, del 24 al 26. Dice la palabra, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Y ahorita veremos un poquito más acerca de esa palabra. Aquí ya lo hemos estado enseñando en Pasión. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Jesucristo se volvió, como dice la palabra, propiciación por el pecado. ¿Qué es esto de propiciación? Propiciación significa ser sacrificio sustituto. Tú y yo debíamos ser los que pagáramos por el pecado, con la muerte, pero Jesucristo se hizo propiciación, ¿sí? Él
nos sustituyó. Haz de cuenta de que, hasta un lado, David, yo voy a ser el que va a pagar. Él se hizo el sacrificio sustitutorio. Él poniéndose en el lugar que nosotros merecíamos. El de la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y Él se puso en mi lugar. Él se puso en tu lugar y nos purifica con su sangre santa, perfecta y poderosa. Y para entender un poquito más esto de la sangre, porque a veces no entendemos lo de la sangre, yo quiero recordar un poquito sobre la historia de Israel en Egipto. Algunos vimos la película de caricatura de Israel en Egipto, libéralos. Y viene, está bien padre la música. Y es una película animada. Y a lo mejor por eso conoces o lo has leído. Y para poner en contexto, había un señor que se llamaba Jacob y tuvo muchos hijos. Y el menor, que se llamaba José, era muy envidiado por los hermanos tenían celos de él. Y entonces los hermanos deciden vender a José a unos compradores de esclavos, a unos, creo que eran madianitas que iban pasando, y entonces lo venden, y el papá no sabía lo que había sucedido. Los hermanos lo que hicieron fue quitarle una túnica que el padre había hecho y la llenaron de sangre y le dijeron: papá, se comieron a José, ¿no? Una bestia, a lo mejor un león o algo así, lo devoró. Y Jacob pensó que había muerto José, pero la realidad es que lo habían vendido, y luego lo que resulta es que es vendido en Egipto y es como un esclavo ahí. Y para no hacer la historia larga, después de un tiempo, por gracia de Dios, José llega a estar como segundo del faraón. Léelo en la palabra, está tremendo, está hermoso. Llega a ser el segundo de faraón. Entonces él ya tenía todas las tradiciones egipcias y demás, y está viviendo en Egipto. Y después viene un hambre sobre la tierra, y Jacob y sus hijos estaban también pasando por hambre, y dicen: oye, allá en Egipto sí hay comida, porque José, por la gracia de Dios, inteligentemente y también por revelación de Dios, hizo varias cosas para que Egipto no pasara por hambre. Guardaron comida y demás, y se prepararon, y cuando vino la hambruna en la tierra, ellos sí tenían comida, y se dio a conocer todo alrededor, ¿no? Y ellos supieron, y los hermanos fueron, y José se dio cuenta que eran sus hermanos, pero no lo reveló. Y total, para no meterme y no distraerme en esto, lo que sucede es que después, gracias a que José estaba ahí, José invita a la familia a vivir a Egipto, estaban ahí todos muy bien. Pasan los años, muere Jacob, muere José y demás. Y luego también muere el faraón, y resulta que se levanta un faraón que no conocía a José, y decide aprovecharse de todos los israelitas, y vio que se están multiplicando. Y dijo: hay que controlarlos, y empezó a hacerlos como esclavos, ¿sí? Les empezó a dar trabajos forzados y todo para tener autoridad. Los de Egipto y los hebreos comenzaron a ser completamente esclavos, de realmente vivir como en Egipto como ciudadanos bien. Todos los hebreos se volvieron esclavos. Y fue tremenda la opresión de Egipto hacia los hebreos, hacia el pueblo de Israel, ¿sí? Que luego Dios levanta a Moisés para libertar al pueblo, y es ya lo que sucede después de mucho tiempo. Lo de las plagas, las famosas plagas. Las plagas de las ranas, de los piojos, el río convertido en sangre, etcétera, etcétera. Y la 10ª plaga era la plaga de la muerte, ¿sí? En todo este proceso de liberar a Israel, la 10ª plaga era la plaga de la muerte, ¿sí? Que iba Dios a mandar el ángel de la muerte, e iba a matar a todo primogénito de cada familia, ¿sí? Como consecuencia de la dureza del faraón y todo, que plaga tras plaga, plaga tras plaga, trabalenguas, plaga tras plaga, estuvo mostrando su gloria y su poder, ¿sí? Y también para luego finalmente liberar a Israel. En la 10ª plaga iba a suceder esto, de que iba a matar a cada primogénito. Pero Dios instituye algo llamado la Pascua, y le dice al pueblo de Israel que celebre esta Pascua, y luego lo seguiría celebrando posteriormente por muchos años. Y la Pascua es uno de los eventos más significativos de la historia bíblica.
Esta celebración la instituyó Dios al pueblo de Israel cuando todavía eran esclavos de los egipcios. ¿Y qué significa Pascua? Significa, en hebreo se dice Pesaj, que significa pasar por alto o por encima, ¿sí? Lo más importante de la Pascua era el sacrificio de un cordero, lo que iba a suceder y lo que Dios les dice para que la plaga o la muerte no cayera sobre ellos. Y es un simbolismo también. Era que se debía sacrificar un cordero, ¿sí? Y número uno, debía de ser sin defecto, macho de 1 año, ¿sí? No podía ser un corderito recién nacido, no podía tener manchas, sino que debía ser un cordero perfecto, por así decirlo, sin defecto, macho de 1 año, y lo puedes ver en Éxodo 12:5. Segundo, este cordero debía ser tomado desde el día 10º, ¿sí? Anticipadamente, antes, no nada más como que el mero día de ya tener que sacrificarlo, los coges, no, desde antes tenía que haber sido seleccionado hasta el día de su sacrificio, el día 14. El día 10 lo elegían y el día 14 lo sacrificaban. Número 3, sería sacrificado entre las 2 tardes y consumado en la noche. Eso lo vemos en Éxodo 2:6. Las 2 tardes se refieren a 2 periodos del día judío. Y escucha muy bien, esto es muy interesante. La primera tarde corría desde las 12, desde que el sol estaba en nuestras cabezas arriba, hasta su descenso después de estar en el cenit, ¿sí? Hasta su descenso a las 3 de la tarde. Y la segunda tarde corría de 3 a 6 de la tarde. Y según un historiador del primer siglo que se llama Flavio Josefo, dice que era costumbre sacrificar el cordero de Pascua entre las 3 y las 5 de la tarde, ¿sí? Y ahora, cuarto, y lo importante es que la sangre del cordero sacrificado se debería poner en los postes y en el dintel de las casas donde coman, ¿sí? Debían de celebrar la Pascua dentro de sus casas, pero tenían que tener como señal la sangre del cordero en los postes y el dintel de la puerta de la casa. Y cuando Dios emitiera la 10ª plaga, la de la muerte, la sangre serviría como señal en las casas para que cuando Dios vea la sangre, pase sobre ellos y no sean destruidos cuando llega a la tierra de Egipto. La sangre sirvió como señal. Y ahora, ¿por qué te dije todo este contexto que me tardé un poquito? ¿Por qué lo dije? Remontémonos al viernes de crucifixión. Al viernes de crucifixión con Jesucristo, muchos años después. Así como este cordero que debía ser sin defecto, macho de 1 año, Cristo es nuestro cordero pascual. Perfecto, sin defecto, vivió una vida perfecta, sin pecado. Y es apto para el sacrificio. Por lo que fue a la cruz del Calvario para morir en nuestra representación y aniquilar a nuestros opresores, a el pecado y a la muerte. Número 2. Cristo no murió en la cruz como consecuencia de un plan B, sino como vimos que el Cordero desde días antes ya era destinado para matarlo en unos días después para el sacrificio. Jesucristo voluntariamente, Él ya había sido destinado para esto desde antes de que el mundo existiera. ¡Wow! Eso viene en 1 de Pedro 1:20, dice que el Cordero ya había sido destinado. Que Él ya voluntariamente lo había decidido, no fue un plan B la muerte de Jesús. Él ya sabía y Él ya había sido destinado para morir. Y número 3, quiero decirte que ese día, ese viernes de crucifixión, ese viernes que mataron a Jesús, era el día del sacrificio del Cordero Pascual. Como dije, Dios instituyó esta celebración y comenzó ahí cuando ellos todavía eran esclavos, los israelitas eran esclavos de los egipcios. Y celebran esto y que serviría como señal de la salvación y la liberación del pueblo de Israel. Y les dijo, celébrenlo cada año. Y por años y años lo estuvieron celebrando. Y todo judío seguía esta tradición por miles de años. Y era obvio, y escucha muy bien esto, era obvio que Jesús, siendo judío, participó en su niñez y en su juventud de esta celebración de la Pascua, del sacrificio del Cordero. Pero ese día, escúchame muy bien, ese viernes no lo hizo. Ese viernes Él no celebró la Pascua. ¿Sabes por qué?
Jesucristo no pudo celebrar la cena de la Pascua judía porque el cordero para esa cena se mataba a la misma hora en la que Él murió. Wow. Jesucristo, nuestro cordero pascual. Ese cordero, esa celebración y Jesucristo, por eso es tan tremendo cada cosa que se hace. Todo lo que hizo no lo hizo por nada más. Lo hizo en representación y simbolismo. Como vimos del historiador Josefo, era costumbre sacrificar el cordero de Pascua entre las 3 y 5 de la tarde. Y se cree que esta fue la hora del día en la que murió Cristo. En Lucas 23, del 44 al 46. Jesucristo dejó en claro: yo soy ese cordero por el cual la sangre será por señal, mi sangre será por señal para que la muerte sea pasado por alto, que la muerte no entre a ese hogar y a esa familia, sino que mi sangre será como ese escudo y protección alrededor de esa persona. Y la sangre servirá como señal de que yo lo he sellado, y todavía también daría su Espíritu Santo y todo, pero mi sangre lo purificará. Porque yo sí viví la vida perfecta, yo sí soy sin defecto. Yo, Jesucristo, mi sangre es apta para cubrir y que la muerte pase por encima, que no venga contra estos, porque la paga del pecado es muerte. Sí, yo la pagué. Y dice ahí en Romanos 6:23 continúa: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, esto está tremendo. Y ahora seguimos. ¿Qué propósito tuvo la resurrección de Jesús? Porque no podía simplemente morir Cristo y ya, sino también sucedió la resurrección. Dice 1 Corintios 15:14: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. ¿Sí? ¿Qué propósito tuvo la resurrección? Porque aquí dice: si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces el sacrificio no hubiera sido apto. ¿Por qué? Porque la resurrección es el comprobante de que ya no hay más deuda que pagar. Como te dije, la paga del pecado es la muerte. Y si Él resucitó, entonces dice: ya no hay más muerte que deba de suceder. Porque yo ya pagué completamente, cabalmente, todo precio que tenía que ser pagado. Y su resurrección es ese comprobante. Ya lo pagué todo y ahora yo he tomado mi vida nuevamente. Yo he resucitado. Ya saldé la deuda. ¿Sí? Romanos 4, del 24 al 25 dice: sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado para que nosotros seamos declarados justos. Si Él no hubiera resucitado, si Él se hubiera quedado muerto, entonces no hubiera representado a la humanidad, porque no hubiera podido justificarnos, porque no hubiera sido suficiente su sacrificio. Pero su resurrección dejó en claro el poder que tuvo Jesucristo, el poder que tiene para entonces también resucitarnos a nosotros de la muerte, para pagar por nuestras deudas y para justificarnos y decir: yo ya pagué y este ha sido perdonado, salvado, mi sangre le ha purificado. Y ahora, no nada más se podía quedar en la resurrección, sino también que tuvo que ascender a los cielos. ¿Y qué propósito tuvo esto de la ascensión de Jesús? Porque no podía quedarse solamente en nacer, vivir, morir, resucitar, sino también tuvo que ascender a los cielos. ¿Y por qué? Porque tenía que estar ahí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús, no nadie más. Ni los apóstoles, ni santos, ni María, ni nadie, ni otros papas que han vivido. No, Jesucristo, el que ya vimos, nació, vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos para estar intercediendo por ti y por mí y decir: yo pagué por Él. Yo pagué
mi sangre lo ha cubierto, intercediendo como abogado para reconciliarnos. El mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, como dice 1 Timoteo 2:5. Y en Hebreos 9, del 24 al 28, Karen, ¿me puedes pasar tu Biblia? Hebreos 9, del 24 al 28, está tremendo. Habla cómo Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote y también nuestro cordero. Porque en la antigüedad, para perdón de pecados, se tendría que seguir ese sacrificio de un cordero, que se tenían que estar sacrificando animales, y vemos en las escrituras que el sacrificio de animales no era suficiente, el derramar la sangre de esos animales, o sea, eran como perdonados, pero al día siguiente pecaban y ya otra vez se tenían que sacrificar más animales. Y Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote, y el sumo sacerdote representaba al pueblo de Israel, que traía ese cordero para perdón del pueblo y lo sacrificaba, ¿sí? Pero Jesucristo no fue o un sumo sacerdote para representar al pueblo, o un cordero para ser sacrificado, sino se hizo las dos cosas. Vemos en Hebreos 9, del 24 al 28, dice: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¡Wow! Él entró para representar, Él entró para que sucediera este sacrificio, pero por sí mismo. Él se sacrificó a sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Amén. ¡Wow! Jesucristo entró a los cielos después de que hizo todo lo que hizo. Entró a los cielos con autoridad, diciendo: yo represento a todos ellos, yo he sido sacrificado y soy el sumo sacerdote que represento a aquellos que creen en mí, aquellos que han puesto su fe en mi obra. Yo los perdono y los cubro, y eres declarado justo delante de Dios. Y ahora, para ir terminando, vemos todo esto y está tremendo, y vemos, y no podemos más que decir: wow, cuánto amor. Y también ahora quiero decir, ¿qué beneficios ganamos nosotros con todo esto? Hay demasiados beneficios, hay muchos, pero nada más por mencionarte algunos. Número uno es que puede haber una conversión de nuestras vidas, ¿sí? Hay perdón de pecados y salvación a todo aquel que se arrepiente y cree. Y somos convertidos y liberados de esa esclavitud al pecado. Ese milagro de la conversión es algo tremendo. No lo debemos de pasar por alto. Todos nosotros, yo sé que tú te identificas conmigo. Esta carnita y el pecado que corre por las venas me lleva a querer hacer cosas que no son dignas de Dios, que ofenden al Señor primeramente y también ofenden a los de mi alrededor. Y necesita haber una conversión. Necesita haber una conversión. Bueno, a través de poner nuestra fe en todo esto que hizo Jesús, Él hace algo milagroso que convierte nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que nos vuelve en 180 grados de ir yendo completamente opuesto a Dios. Ahora vamos hacia Dios. Luego también otro beneficio es que nos une con Cristo. Hay una reconciliación con Dios, hay redención. Ahora podemos estar confiadamente acercándonos a Dios. Es una unión. Antes estaba este problema que el pecado nos separaba. Bueno, todo lo que hizo Cristo nos unió nuevamente a Dios, como era el plan original. Hay una justificación, y esto de justificación es un término legal en que es una declaración legal de justo. Eres justificado,
¿sí? Así como en lo de la corte, eres completamente justo, ya no hay más condena que tengas que pagar porque fuiste declarado justo e inocente por Jesucristo. Hay adopción, y esto lo seguimos viendo también aquí en Pasión, adopción. No, esto me vuela la cabeza, me encanta decirlo porque no cabe tanta amor y gracia. Nos ama incalculablemente y nos hace sus hijos legítimos. Nos hace sus hijos. No nada más nos perdona y ya para dejarte a un lado, sino que te adopta para que seas hijo. Nos santifica, como dije, nos liberta de la esclavitud del pecado y nos une a Él. También nos preserva. ¿Qué quiere decir esto? Que está con nosotros desde ahora y para siempre y nosotros seremos preservados hasta el fin. Aquel que viene a Cristo no será echado, ¿sí? Así que no temas si tú has venido a Jesús y aunque tengas una vida en la que cometes pecados y fallas y faltas, si en ti hay un corazón genuino de arrepentimiento por el pecado, entonces sigue acercándote a Dios. Pídele que te siga transformando y que te vuelvas más como Cristo. Pero Él te preserva, porque no es por tus méritos, sino por sus méritos. No es por tu obra, no es por tus obras, sino por la obra de Cristo. Amén. Y ahora también, último que quiero decir, la glorificación, el beneficio de la glorificación. Él nos recompensará dándonos cuerpos glorificados que puedan resistir estar cara a cara con Él. Eso será tremendo, un cuerpo. Muchos nos enfocamos en, ay, qué padre, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque tendré un cuerpo que ya no esté corrompido, corrupto, que ya no se envejezca. Y algunos dicen, volveré a dar brincos, que a lo mejor ya te empiezan a doler las rodillas y ya está decaída tu cara. O decir, bueno, tendré un cuerpo glorificado, volveré a estar hermoso, bien guapote, bien joven, estaré corriendo, brincando y saltando y todo eso. Sí. Pero más impresionante es tener un cuerpo que resista estar cara a cara con el creador del universo. Estar cara a cara y tener una relación como nunca y por la eternidad con Él. ¡Wow! Y ahora, a mí me impresiona y me encanta cómo lo dice mi esposa, que si vemos desde la promesa, el cumplimiento y el propósito, todo lo hizo Él. Todo lo hizo Dios. Él fue quien hizo toda esta obra. Él lo profetizó y prometió, dijo cómo iba a venir, y luego lo hace, lo cumple. Él sufre, Él muere, Él paga, Él resucita, asciende a los cielos, intercede por nosotros, hace todo, y nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Y cuando creemos en Él, nos imputa esa justicia, esa obra que hizo, su vida. O sea, nos empieza a dar todo esto, y no solo esto, sino después nos recompensa. ¡Qué tremendo! O sea, Él hace todo y luego todavía me recompensa en la eternidad, en gloria y todo. ¿Y yo qué hice? Yo no hice nada, yo no podía hacer nada. ¡Qué tremendo amor de Dios! ¿No? Normalmente aquí uno recibe recompensa de algo por algo que hizo, ¿no? Porque se lo merece. Acá fue completamente lo opuesto. Estabas lejos, como muerto. Él te da vida, Él hace todo y luego todavía te recompensa por eso. ¡Wow! ¿Cómo no entregarnos de lleno a este Dios? Y ahora, con esto termino. ¿Qué, después de ver todo esto, todo esto, qué provoca en ti toda esta enseñanza de la historia de Navidad? ¿Qué provoca en ti? Aprendimos muchos términos teológicos y adquirimos una mayor precisión en lo que la Biblia dice, pero de nada sirve si se queda en mero conocimiento. De nada sirve. Oremos para que toda esta maravillosa noticia de salvación provoque cambios en todas las áreas de nuestras vidas. Yo quiero darte algunos ejemplos. Por ejemplo, si Dios hizo lo que era imposible por mi cuenta, que era ganar la vida eterna, ¿cómo no tendrá cuidado de mí aquí y hoy? Yo creo que provoca un cambio también en tus preocupaciones y en las cosas en las que nos afanamos, ¿no? En las cosas en las que te afanas. Y todo se vuelve, a mí me encanta, mira, yo me gradué de una universidad prestigiosa aquí en Monterrey, que estoy súper agradecido porque pude estudiar ahí. Pero mientras yo estaba iniciando carrera y todo, Dios transformó mi vida, mi corazón. A finales de prepa, principios de carrera, me empecé a conocer más a Dios. Y últimamente, cuando ya me gradué,
Y la verdad es de que yo por un tiempo tenía como que sí, ser ingeniero y mecatrónica y sí, mi título, ¿no? Y me quería jactar y todos estaban así como jactándose que ya soy ingeniero, ya tengo el título, ya tengo la universidad, ya tengo la licenciatura, etc. Yo recuerdo que veía mi título y literal dije en mi corazón, cuando he contemplado la luz de Cristo, todo lo demás ha perdido su brillo. No quiere decir que sea malo el título, no quiere decir que sean malos las posesiones materiales y demás, pero todo se vuelve insignificante, todo se vuelve secundario y no te andas afanando por esas cosas porque ya conociste el plan eterno de Dios. Entonces, al crecer en esta perspectiva celestial y eterna, todo lo horizontal se vuelve insignificante. Y como dije, horizontal me refiero a preocupaciones sociales, materialismo, consumismo, falta de plenitud, etc. La reacción más lógica que puedo hacer en agradecimiento a todo lo que hizo por mí es entregar mi vida en adoración. Lo que tú quieras, Dios, aquí estoy para ti. Te alabo, te adoro y quiero hacerlo con mi vida. Y ahora, que de ahora en adelante la Navidad signifique mucho más que los regalos, las luces, la decoración, etc. ¿Qué tal si de ahora en adelante todas esas cosas se convierten en símbolos que te recuerdan esta maravillosa historia que vimos por 3 semanas? ¿Sí? Que los regalos sean un recordatorio del regalo más grande que fue dado a la humanidad hace casi 2000 años. Y que nosotros queramos también dar ese regalo a aquellos que no lo tienen. ¿Qué tal si las luces se vuelven como un recordatorio también de la luz que vino al mundo para librarnos de las tinieblas? Y que nosotros anhelemos reflejar esa luz con nuestras vidas. ¿Qué tal si la decoración sea un recordatorio de que debemos adornar nuestras vidas con fe, amor, generosidad, obediencia a la palabra y demás? Que sean recordatorios los regalos, las luces, las decoraciones, que no sean simplemente cosas pasajeras, sino que nos recuerden la historia de Navidad. Aprovechemos este tiempo de Navidad para recordar y dar a conocer la buena noticia de Jesucristo. Vamos a orar. Ahí donde estás, cierra tus ojos y agradécele a Cristo por la obra que hizo. Primero que nada, oremos y agradezcámosle. Señor, te damos gracias por esta tremenda obra que hiciste, este evangelio, esta buena noticia que va mucho más allá, más profundo de lo que yo conocía o imaginaba. Yo creía que nada más era la cruz y ya no, tantas cosas, Dios. Gracias, 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 porque tú te volviste propiciación, tú me representas, tú te fuiste ese sacrificio sustituto y estás ahorita intercediendo por mí. Sí, he puesto mi esperanza en ti. Gracias por todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, por lo que hiciste en tu vida y cómo es posible que me atribuyas todo eso a mi vida. No puedo entenderlo, pero lo que sí quiero hacer es adorarte para siempre. Desde ahora y en adelante, que todo lo que gire en torno a mi vida sea regido por ti, Señor. Que tú seas aquel que influye en todas las áreas de mi vida. Señor, quiero recordar la historia de Navidad como es debido. Quiero celebrarlo no solo en Navidad, sino todos los días de todo el año, Señor, también. Yo quiero pedirte también por aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor. Que en esta hora crean en ti y se entreguen de todo corazón. Y ahí donde están, digan, me arrepiento de mis pecados y quiero recibirte. Quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Más bien, gracias porque tú me has recibido. Yo que era pecador y tú diste todo. Yo quiero vivir para ti. Señor, convierte y da salvación el día de hoy. Te damos gracias por todo lo que hiciste. Te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.